Ahí está. Entonces tú, a ver, ok. Entonces, vamos a empezar por el principio. Bueno, de mi vida, abajito. Sí, ahí se está viendo bien. Ok. De mi vida comenzaré contando algo que inclusive yo no vi, porque después de la relación de mis padres, cuando ocurrió eso yo no estaba vivo, no sé. La cosa que yo puedo referir de esa época es porque me dijeron. ¿Cuáles son los ancestros que tú, hasta dónde tú llegas recordando tus ancestros? Bueno, mis ancestros, ¿Cuáles yo, ancestros que tú conoces más lejanos? bueno, de No que mi, conociste, sino sí, que tienes referencia. tengo referencia de los padres de mi mamá. Entonces, ese era Pedro Guerrero y Adela Herrera. Ellos eran personas que tenían unas propiedades agrícolas. Pero a ellos tú lo conociste en persona. Yo lo conocí en persona, sí. Pero a mi abuelo, yo estaba muy pequeño, no recuerdo bien, porque él murió. Y mi mamá fue la que yo conocí bien. Pero sí, lo llegué a ver a mi abuelo, sí. Pero así, Ok, pero espérate, vamos a abundar un poco sobre la vida de ellos. bueno, ellos eran un matrimonio que ¿De dónde vienen ellos? Ellos estaban en Higüey, ¿de dónde sí, vienen? ¿Vienen de otra parte? no, ellos son, sus acentos son de Higüey, son higüeyanos. Inclusive mi abuelo era de una familia, de la familia Guerrero, que era una familia de tradición productora en el campo, de productos agrícolas y ganaderos. E inclusive eh, el, un pariente de mi abuelo, Agustín Guerrero, no sé si era el abuelo o era tío de él. Él era un caudalado campesino. Inclusive, fíjate, ¿Quién es ese? Agustín Guerrero. Pero él era tío de Sí, tu abuelo. era pariente de mi abuelo. No sé si era tío o era el papá. No, realmente yo no ¿Podría ser tu bisabuelo? podría ser o tatarabuelo, no sé, porque no, realmente a él lo conocí apenas. Recuerdo que era un hombre fuerte, con el pelo negro, lacio, estilo, el estilo que era como amerindio, era un estilo mexicano así, que son los mexicanos esos descendientes de los ancestros, eran de piel cobriza, de piel, eh, una piel quemada, ¿no? Con el pelo lacio. Entonces, yo llegué a verlo a él, pero así no tengo muy Chiquitico tú. pequeño, sí, pequeño. Entonces, mi abuela, bueno, mi abuelo, que era Nombre, dímelo el nombre. ¿Tu abuelo? mi abuelo Pedro Guerrero, era inclusive un colaborador por tradición de la iglesia católica. Ya vendían esas referencias del pariente de él que había regalado el reloj público de Higüey, de la iglesia vieja de Higüey. ¿Qué Entonces hacía él? ¿A qué era se dedicaba? agricultor también, era un terrateniente, tenía tierra y cosas, y ganadería y agricultura. Y entonces él era muy allegado a la iglesia. Ya ve que hizo ese aporte, ese pariente de mi abuelo. Entonces, pero antes, estábamos hablando de los años 1890, por ahí. Estamos hablando de los Su años, desarrollo, sí, su estamos desarrollo. hablando de los años mil, eh, Su adultez, cuando 900, él se hace adulto y se hace sí. trabajador. Ah, no, sí, del año, hablando del principio del siglo anterior, de 1800, principio de 1800, que él, Finales de 1800. sí, Finales de 1800. finales de 1800, correcto. Entonces, había esa tradición ya de los guerreros que eran colaboradores con la iglesia, y mi abuelo, bueno, ya
mi abuelo tenía, recuerdo yo que las hijas de mi abuelo y mi abuela tuvieron 4 hijos, un varón y 3 hembras. Y entonces esa era una familia que vivía en Esa abuela de la. abuela de él, sí, era la esposa de él. Ahí era que Chela era una. Sí. ¿Qué lugar tenía Chela? Mi mamá era, la mayor era mi tía. Ella no era la mayor. No, No era la mayor. mi mamá era la tercera. Nulfa, mi tía Nulfa era la mayor. Después venía mi tío Gindo Guerrero, y Ramona Guerrero, y Ramona. Nulfa, Gindo, Ramona y Chela, Graciela. Eran los 4 hijos, los cuatro hijos que tenían. Ellas eran 3 muchachas que crecieron así juntas, ¿no? Y el apoyo que le daba mis abuelos a ella era que ellas visitaban el pueblo de Higüey, porque el lugar donde vivían esa familia era en el Bejucal, que era un lugar que quedaba como a 20 kilómetros antes de llegar a Higüey. Como que no va de aquí para allá. De aquí para allá. Que está ahí como saliendo de la Romana. Saliendo del Ceibo, saliendo del Ceibo, que era el pueblo más cercano, que era en la carretera Mella, que era una carretera que iba a Higüey, el Ceibo, Atomayor. La primera vía del este carretera fue esa, y venía por Atomayor, y entonces ya entraba por aquí por Vallaguana y vendía por allá por. Esa carretera está desde los tiempos de Trujillo. Desde los tiempos de Trujillo, ¿todavía está? Sí, pero se abrió primera vez fue en la dictadura. En la dictadura de Trujillo, sí. Entonces, sí. ¿Quiere decir que antes de la dictadura Higüey estaba desconectado? Prácticamente desconectado. Bueno, había una carretera, pero una carretera mala, que es esa carretera vieja. Pero sí, ya estaba conectado. Es decir, estamos hablando de una riqueza virgen ahí. Sí. Aprovechada una parte del país. Sí, no, eso eran campos productivos y bosques virgen, eso eran tierras vírgenes. El este era virgen. Hasta Punta Cana, todo eso era eso. Estoy tratando de imaginarme el contexto en el que los abuelos, no los abuelos tuyos, sí, los tatarabuelos, los bisabuelos, vivían como terratenientes. Sí, como terratenientes. De un campo, sí, una zona rural desconectada. De 1910, 1920, por ahí, ya yo estaba en esas tierras, eran agricultores. A caballo. Sí, a caballo. Y entonces, como te digo, ese pariente de mi abuelo, que era Agustín Guerrero, regaló el reloj público porque era un terrateniente. Entonces, bueno, después los hijos tenían menos propiedades, pero mi abuelo tenía mucha tierra. Y mi abuela también, que era gente que andaban montada en un caballo o en una mula, para meterse en los campos, en los lazares, los caminos malos, que eran caminos. Entonces, ellos, lo que es la estructura social del. ¿Puedes coger? Lo que es la estructura social, ellos eran de los ricos, de la zona. Del campo. O sea, sí, para el contexto rural. Sí. Sí, porque lo que eran que ricos en esa época era porque tenían tierra. Exacto. No habían fábricas, no había industria, ellos empleaban gente, tenían ganadería, ordeños, tenían producción de víveres,
bueno, se daba el plátano muy bueno, el yuca. La tierra de Higüey es una tierra fértil y con agua también. Hay varios ríos que atraviesan en el este. Ok, entonces, Higüey en su realidad es lo que estamos hablando. Higüey, La realidad, entonces, estamos sí. hablando de. Entonces, yo me imagino lo que eran los ríos y la playa en ese tiempo. Eso era completa caudalidad, limpieza, playas cristalinas. Un paraíso, esa esquina del país. Higüey era, aunque era el pueblo de la Virgen, la patrona del pueblo dominicano, era el pueblo más aislado del país. Del país. A Higüey, Higüey tenía un movimiento de personas, de cosas. Cuando en la época de la fiesta de la Virgen de la Altagracia, que en la época cuando celebraban la fiesta de la Virgen de la Altagracia, todo el país iba para Higüey. Todo el país iba para Higüey. En ese Iban, tiempo no había basílica todavía. no había basílica tampoco. La gente iba a dónde. No, la gente dormía en las guaguas. Pero igual había un lugar para venerar a la Virgen. Sí, la iglesia, había una iglesia, sí, una iglesia. ¿De qué tamaño era? Yo nunca he visto esa iglesia. Sí, Nunca he visto fotos de esa iglesia antes de la basílica. yo te la voy a enseñar. Sí, la iglesia de Higüey es una iglesia que te digo, que el presidente, los mandatarios iban el día 21 de enero, que es el día de la Virgen de la Altagracia, el Trujillo iba, sobre todo Trujillo siempre iba para esa fiesta a visitar a la Virgen de la Altagracia. Y entonces, esa fiesta, digo, que yo me recuerdo de Trujillo, pero a lo mejor es de anteriormente, Bueno, claro. los jefes, esa gente iban también a ver a la Virgen el día 21 de enero. Entonces, Higüey, que era un pueblo que la gente caminaba a pie, porque no habían carro. Que yo me recuerde, habían un carro que tenía Elsa Valdés, era la hija de Oscar Valdés, que es el hombre más rico de Higüey. Un carro de Pachín Sahul, que era un árabe que se había casado con una hija de Agustín Guerrero, de un rico de Higüey, apellido Guerrero, que era muy rico también. Entonces, ese tenía un carro. Guerrero no era de los guerreros. No era de los guerreros de los de Chela, no. Era otro guerrero que era muy rico. Se llamaba, a mí me olvidé el nombre ahora, pero era muy rico. Entonces él tenía una sola hija. Y esa hija, él la había mandado a la capital a estudiar, porque eso es lo que se usaba. Los ricos mandaban a la capital a estudiar a los hijos para venir a hacerse profesional, porque la UAS era la única universidad que había. Entonces ella... Incluso antes de la dictadura. Sí. O ya tú estás hablando ahí no, desde antes de la dictadura. Desde antes de la dictadura la Universidad Autónoma existía. No, yo sé, pero eso que tú me estás diciendo de ese guerrero con esa hija es los tiempos de tu abuelo. De mi abuelo, pero Trujillo ya estaba. Trujillo estaba ya. Trujillo estaba. No, que Trujillo estaba del 30. Okay. Entonces, cuando yo nací, nací bajo la era de Trujillo. Sí, no, pero vamos a ir a eso más para adelante. Entonces, sí. Estamos allá en los tiempos de tu abuelo. Tu abuelo terrateniente. Sí. Pedro Guerrero, terrateniente. Ellos son los papás. De Nulfa Guerrero, de Gindo Guerrero,
de Ramona Guerrero y de Graciela Guerrero, de mi mamá. Entonces, inclusive, bueno, lo que se usaba era que esos campesinos iban al pueblo y compraban y cosas. Ahora, ellos tuvieron, para la época, ellos tuvieron pocos hijos. Sí, tuvieron poco. 4. Sí, nada más tuvieron 4. Porque Pedro Guerrero era un hombre, porque los guerreros eran gente de la iglesia, gente seria, gente Perfecta. correcta, que era diferente que la familia de mi papá. Ok, pero entonces ahí estamos hablando del lado guerrero. Guerrero. Me imagino que al mismo tiempo contemporáneo son los abuelos Herrera, Sí, ¿verdad? sí. ¿Esos quiénes son? Bueno, esos Herreras son el papá de mi... Toma un traguito ahí, no te apures. Y tú tienes jugo ahí también si quieres. ¿Quieres agua? ¿Traigo agua? No, estoy bien. Alfonso Herrera, Abuelo. abuelo, era un campesino que era hijo de Abad. Ay, ¿no tienes más referencia de su papá, de su mamá? Ah, no, sí, bueno. No, ¿Qué sabes de los papás de Alfonso? no, ya te hablé de la familia de Guerrero, ahora de mi amor Alfonso, la familia. Tú sabes que en contraste de la familia Guerrero, que era una familia de oro, de la iglesia, las, las muchachas tenían allá en crédito en la tienda principal de Higüey, que era la de Perla Valdés, una hija de Oscar Valdés. Oscar Valdés era el patriarca de la zona, el más rico que había, uno de los más ricos del Oscar país, Valdés. Oscar Valdés. ¿Y qué tú me dices? ¿Qué pinta él todo esto? No, que él era el dueño de todo allá. Una hija de ella tenía la tienda más grande y ¿Y de qué tiempo es Oscar Valdés? no, Carval, de los tiempos de mi abuelo, De los tiempos de de Alfonso. Alfonso Herrera. Contemporáneo con él. Sí, contemporáneo. Pero mi pregunta es de antes de Alfonso. ¿Tú tienes referencia de los padres de los... Bueno, no lo conocí, pero la referencia que tengo era que su papá se llamaba Abad Herrera, Pero es un nombre como árabe. pero él no era árabe, no. No eran árabes. No era árabe. Abad Herrera era... Sí, él era de descendencia española, porque mi abuelo, él era mestizo, no era blanco, ¿no? Porque la mamá de mi abuelo era, con los ojos azules, era una española. Directa español. Sí. Llegó de España. No sé si llegó de Nació España o era en hija, República. yo creo que nació aquí, pero era hija de O españoles. sea, en los tiempos de la restauración. Más o menos. Sí, era española blanca con los ojos azules. Tú sabes pues, tú no sabes si por si acaso si vino en los tiempos de la restauración que emigraron muchos españoles. ¿Okay? Claro, en esa época fue que vinieron. En esa época vinieron los Sí, padres de ellos. sí. Pues ahí está la descendencia española directa. Sí. No, pero 3 generaciones para arriba ya tú tienes descendencia. sí, porque inclusive Abad no era blanco. Abad era un tipo trieño, como dicen. Pero mi abuela era blanca con los ojos azules. Entonces, Abad Herrera era un tipo, bueno, en esa época la gente era osada. Murió ahogado porque hacía el correo. Él hacía el correo. Esa es la historia de la que hace algo. Sí. Los correos lo hacían gente de las comunidades en animales. Ese fue tu bisabuelo. Ese fue mi bisabuelo. Sabes que yo siempre tenía la confusión de quién era. Cuando tú me habías hecho esa historia varias veces, Sí, yo tenía la confusión de quién fue que murió ahogado en un río. sí. Tú me habías hecho esa historia. Era Abad Herrera, que ese era el papá de mi abuelo. Abad Herrera era también un agricultor, un empresario agrícola. Tenía tierra, era gente que es del campo, pero que tenían tierra.
que no eran obreros, eran gente que tenía tierra. El papá de mi abuelo tenía propiedades, pero era un tipo muy dinámico. Entonces él hacía el correo del Ceibo a Higüey y viceversa. Y en uno de los viajes que él estaba haciendo, él venía allá del Ceibo para Higüey, con las cartas, las cosas de correo, ¿no? Y él andaba siempre con un caballo brigoso, son 42 kilómetros de Higüey al Ceibo. Entonces andaba en su caballo brioso. Y cuando él va a regresar ya... Yo me imagino que él estaba acostumbrado a hacer. Sí, pero eran superhombres, eran gente intrépida, gente... De noche, no importa. No, esa gente no. Entonces, cuando él va, porque era famoso, pues era conocido por guapo y nada, ¿no? Y que tenía recursos también, un hombre de recursos. Entonces... Pero, ¿por qué aventurarse una gente que puede tener empleados y cosas? Porque ese era un lujo. Campesino embullado. Gente, campesino, que lo único que eran guapos, eran osados, pero ignorantes. Por eso se mataban. Entonces, cuando él llega al río, bajando allá al Soco, dice, compa Abad, no se tire, que ese río está... ¿Quién le dijo eso? La gente le dijo, la gente que lo conocía, como era él, compa Abad, no se tire, que ese río está por los montes. Na carajo, este caballo no lo para nadie. ¿Cómo la expresión que está por los montes? Por los montes, ¿Qué sí. significa eso? Que está crecido, que está a nivel de los montes, ¿no? Que se desborda. Okay. Lleno por los montes. Entonces, esas son frases que es reales. Esa fue la frase que él dijo. Entonces... Ese no era el soco de hoy, ese era un soco mucho más cabalado. Yo vi el Duey, que te voy a contar más adelante, como yo vi el Duey, porque los ríos antes se botaban en los montes. No, se botaban en los montes. Sí. Entonces, la que dijo fue, na carajo, este caballo no lo para nadie. Se lanzó al río. Y no apareció ni el sombrero, nada apareció. Él nunca apareció. Nunca apareció. ¿Y el caballo no apareció? Tampoco apareció nada, porque parece que el río era tan grande que se lo llevaría al mar. Al mar. Entonces ese era el papá de mi abuelo. ¿Estaba borracho? No era borracho, no. Era... Fue demasiado. No, que era temerario. Era bruta, gente bruta, papá. Entonces, sí. ¿Y qué edad tenía tú, crees? No, él murió hombre joven, él tendría algunos 40 años, qué sé yo, o 30 y pico. 50 años tenía. No, hombre joven, no, hombre, tú no oyes, porque él podía inclusive mandar a buscarse correo con un empleado. Pero eran gente de acción, porque eran campesinos embullados, eso es para él un honor, que yo te haga el correo. ¿Dejó los hijos chiquitos? Sí, sí, no adulto, no. Mi abuelo, que era el mayor, tenía, creo que 17 años. Los otros tenían menos de... Claro, que eran unos tiempos donde la gente se hacía hombre y mujer temprano. Y se casaban muy temprano, sí. Pero si el mayor tenía 17, lo dejó adolescente a ellos. Sí, mi abuelo era el mayor, Alfonso. El mayor, y por ese motivo, entonces mi abuela, mi bisabuela, la que era esposa de Abad Herrera, que era un hombre, era un trigueño, hombre, como dicen indio, con el pelo regular, un trigueño, no era prieto, pero era un tipo indio, como decimos aquí, indio con pelo malo, que se yo a lo mejor, pelo crespo. Entonces, la esposa de él, era Leona Sánchez, que era una mujer, Leona de Abad, Leona Sánchez. Leona era, porque él era Herrera, el Herrera es por Abad Herrera. Leona era Sánchez. Entonces Leona era una mujer, bueno, española, con los ojos azules, blanca, rubia, con los ojos azules como el mar.
me dice que, me cuenta la historia, yo no la conocí, que era preciosa. Entonces, Abad Herrera vivía también en esa zona por ahí del Bejucal, por ahí de esa zona del campo de Higüey, cerca de los guerreros. Ah, Pero Alfonso, con 17 años por ahí, que tú sabes, con todos los bríos, se hizo cargo de eso, ya tenía un capital ahí, era el que manejaba eso, era el jefe de todos los hermanos, y comenzó con mujeres para aquí, ¿Tú mujeres para sabes, allí. tú por si acaso sabes cómo se vivió esa experiencia de su muerte? Porque bueno, es una tragedia muy grande. De Abad. Ajá. No se sintió mucho, claro, sí, porque Pero sí, eso no, eso sacudió a la familia. no solo a la familia, eso también repercutió en el Seibo, porque él era un tipo conocido. Abad Herrera era un tipo conocido. Más radicado en el Seibo, estaba. Él era No, por no, él allá. estaba más Ah, ok. porque el Bejucal queda entre el Seibo y Higüey. Ok. Es más o menos el mismo Pero medio. él era muy conocido en el Seibo, obviamente. En el Seibo también, sí, en los dos sitios. Creo que más en el Seibo, yo creo. Porque ella entonces enviudó y dejó, o sea, con sus hijos y todas sus cosas, pero eso me imagino la tragedia de este hombre desaparece en el río, Ah, así, no, o sí, sea, es una sí, vaina cuando le sí, fueron con esa historia a ella, que a base se fue, que desapareció. sí. Yo me imagino esa shock, esa No, cosa ahí, no, tiene que haber sido, sí, mi abuelita, Leona se quedó viuda y mi abuelo Alfonso, que era el mayor de todo, se quedó ya como 17 años tendría, o 16 o 17 años, jovencito. Entonces, su cargo de todos los hermanos y cosas. Él fue el jefe de familia entonces, mi abuelo Alfonso. entonces, recuéntame los Alfonso y sus hermanos, ahí cuántos son, porque tú me hablaste ahorita de los cuatro son a nivel de abuela, pero a nivel de Alfonso, El deber de Alfonso era el mayor de los hijos mi abuelo. Eh, pueden ser lo que tú Era mi tío lo que tú te Celio. acuerdes ahora y después nos No, quitamos tiempo. el mayor de los hijos de mi, de mi abuelo Alfonso era mi tío Celio. Porque mi abuelo no se casó con mi abuela Rosa, la embarazó. No, le pegó un par de hijos porque es así, varias mujeres tenían. Ok, no, pero vamos a llegar a Alfonso y a Rosa Ujú, más para adelante. ujú. Los Alfonso y sus hermanos, en ese momento cuando muere Abad, Sí, bueno, Alfonso Mayor, Alfonso el mayor, Hipólito es el segundo, eh, este, Santina, espérate, ¿tú recuerdas cuántos son? eh, déjame ver, Alfonso, Hipólito, eh, Santina, que son varios hijos. Yo no me recuerdo de todos, ¿no? Porque él tuvo muchos hijos. Porque tuvo algunos hijos que no fueron del matrimonio, no fueron. Que no Él fueron tuvo hijos, fue de... sí o sí, él tuvo hijos de diferentes mujeres. Mi abuela, por ejemplo, fue una que no fue esposa de él, fue le pegó dos hijos. No, ella, la española. No, no, mi abuelo Alfonso ya, no, porque ya mi No, abuelo. no, porque estamos en Abad, o sea, los hijos de Abad. A ellos tú no lo recuerdas todo a ellos, a los hermanos de Alfonso. Sí, hermano de Alfonso era Alfonso, Hipólito, Ajá. Hipólito, Remigio, Y yo me imagino que hubo fuera del matrimonio. claro, pero que alguno yo no lo conoceré, no, porque
Esos eran los hijos de Leona. Eso yo me imagino que abundaba mucho. O sea, la gente Ah, no, tenía eso era muy muchos hijos por todos común. lados. No, que tenían muchos hijos la gente en diferentes mujeres y no se casaban tampoco. Porque eso eran patriarcas, eran individuos que tenían cierta posibilidad y tenían mujeres. Sí. Porque Abad Herrera le dejó un capital, bueno, los capitales de esa época, que eran tierras y animales y cosas, le dejó a mi abuelo. Mi abuelo entonces heredó eso y fue el jefe. Mi abuelo entonces fue el jefe de eso. Pero que mi abuelo fue más desordenado que su papá. Porque el papá de mi abuelo, Abad Herrera, aunque era un hombre que tenía ciertos recursos, era un hombre más de su casa. Él no era un tipo así tan mujeriego como mi abuelo. Mi abuela, o sea, Abad era un hombre de trabajo que capaz un embullado, como dicen, que se congraciaba con llevar correo. O sea, que eso es un prestigio para él. Eso era gratis. Eso era gratis. Eso era una cosa que él lo hacía por No, yo me imagino sentirse útil, que tenía una ir al necesidad pueblo. de servir, porque ¿para qué ponerse a coger esa De servir, exactamente. De servir. Y no ir al pueblo y relacionarse y dar un servicio. Era un hombre de trabajo, un hombre, lo único que era así, sí que era un hombre bruto. Esa gente era guapo porque No, eran brutos. y lo más que podían hacer, o sea, porque no, sin educación y sin conocer algo mejor. Sí, no, y además tenía. Lo mejor que pudieron ser. No, y la gente, por ejemplo, pensaba, por ejemplo, que ser guapo era como un distintivo, una distinción, ser guapo, guapo. Pero Abad Herrera no era un tipo que estaba en fiestas y cosas y mujeriegueando, no, él era un tipo de su casa, tenía su mujer, su esposa, y no, todos sus hijos eran, creo que no tuvo hijos en la calle, creo que sus hijos eran todos de Leona Sánchez. Los hermanos de Alfonso, Bueno, también salieron así, no, los hermanos de Alfonso salieron. Mi con abuelo ese Alfonso. aspecto así como mujeriego, peleón. No, mi abuelo Alfonso era el más mujeriego de todos, porque él fue el que manejó el dinero y todo, y nada, y era el jefe de todo. Entonces, el segundo era Abad Herrera, que era famoso allá por lo guapo también. Habla del mismo Alfonso también, lo tenían en el güey, era conocido como guapo. Su diferencia de edad eran pocas, ¿verdad? Se llevaban pocos años. Sí, debería un año o 2 años llevaría a Abad. Abad era eh, eh, Hipólito. Hipólito. Era famoso porque mi abuelo, de todas maneras, era un hombre como de trabajo, que tenía su finca y su cosa, pero los hermanos, sí, pero los hermanos no tenían no manejaban la propiedad, porque el que manejaba la propiedad era mi abuelo, el mayor. Entonces los otros eran como ayudaban allá y cosas, pero no tenían ese recurso que tenía. Entonces mi tío Hipólito hacía trabajo y cosas, vivían haciendo trabajo, diferentes cosas, y trabajaban también con mi abuelo y cosas, pero el jefe, el patrón era mi abuelo, era el que tenía la finca, los recursos, ¿no? Hermano mayor, porque él le llevaba un par de años a Hipólito, porque si, mi abuelo que tenía 16, 17 años, Hipólito tendría algunos 14 años, era un muchacho todavía. Pero ellos se hicieron hombres antes de tiempo. Antes de tiempo. Entonces, ellos eran niños y tuvieron que encargarse de la familia. Sí, entonces mi abuelo lo utilizaban ellos de peones, lo ponían porque no iban a la escuela. Entonces era gente bruta. Entonces mi abuelo lo usaba de peones a todo. Y mi tío Hipólito se fue precisamente por eso, porque nada más trabajaba y cosas y se fue. Entonces, Remigio, entonces el siguiente era, no, era otro que se llamaba, te digo ahorita el nombre, que era después de Hipólito. Ajá. Te digo ahorita el nombre, ese era, yo lo conocí también a ese.
le digo ahorita, Está bien. que era también un español con los ojos azules, igual que su Sale con mamá, su mamá. igual que su mamá. Que ni Hipólito ni Alfonso salieron así, No, salieron más indiecitos. Hipólito era indio, era tirando a su papá. Porque Abad, tú me dijiste que era, ¿qué estamos hablando? Como un tío moreno, así, No, no, no. como tío Ángel. Él era un tipo, es tío Rosario, tío Ángel, tío Ángel. Entonces, Entonces Alfonso y Hipólito son más como él, sí, entonces y Hipólito, el tercero, rubio español puro, igual que su mamá, igual que su mamá. tal vez como Te con digo, 12 años cuando te, murió él. te tendría 12, 11 unos años. 12 años, te diría después te digo no me recuerdo bien el nombre. Te digo ahorita el nombre. Sí. Yo lo conocí a él, yo lo conocí a todo. Entonces, bueno, es más hijo de mi hermano, yo creo que eran eso. No recuerdo qué ¿No había bien. hembra? Yo no, yo creo que no habían hembra. Porque Abad murió bastante joven. Ellos no tenían muchos hijos, ¿no? Cuidado si no había cumplido los 40. Tal vez no cumplió los 40 años. Porque ahora que tú lo dices, si Alfonso tenía 17, yo dudo que él haya tenido a Alfonso de más de 23 años, No, sí, él no tenía, no. que haya esperado Tenía tanto. unos 30 y pico, 40 años lo que tenía. Era un hombre joven todavía. Y, ¿cómo se Tal llama? vez yo soy más viejo que él, yo tengo 40 años. Sí, sí, ¿Tú te exacto. imaginas eso? Ya yo soy más viejo que la edad que tuvo ahora. Abad, exactamente. Sí, así era. O, o, No, la gente no o dura, tal vez la misma edad. no, la gente no duraba tanto tampoco. A veces duraba mucho, pero a veces por las dificultades lo veían jóvenes por accidentes, peleas, cosas. No me olvidé el nombre No, de mi pero lo abuelo, buscamos de mi después. tío, que muy cariñoso que era, por cierto. Muy cariñoso. Yo lo conocí a él, Ese lo sí, buscamos después. ahorita. Pero entonces, estamos hablando aquí. Ok, estamos. ¿No quieres? ¿No quieres entregar agua? No, no, está bien así. No quiero que esté muy frío, ¿no? Eh, y cuando ella duró mucho, ¿cómo era que se llamaba la española, la bisabuela tuya? Liona, Liona. Liona. Ella, ¿tú sabes si llegó a viejita? Sí, Sí, llegó viejita. pero tú no la Murió como de conociste. 90 años. No, yo no la conocí, pero murió como de 90 años. O sea que ella se pasó su vida viuda. Viuda. Una santa. Wow. Era una santa. Sí, Liona o eso Sánchez. eran unos tiempos donde una mujer volverse a casar, eso era Ah, imposible. no, no. No, pues era una, como se dice, una institución. Liona Sánchez era una institución, una mujer. Pero era una sociedad donde no había forma de casar a una mujer así de nuevo. No, 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 ¿Qué claro. hombre se iba a atrever No, 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 no. a enamorar, a A esa acercarse señora, de no, esa no, manera a no, hablar? no, no. Pero además también tenía, no, era una señora de respeto, porque también mi abuelo, porque el que Abad Herrera era un tipo de prestigio, era un campesino de prestigio. Pero hacer el correo de Higüey a Román de Ceiba a Higüey y viceversa, eso era una institución, ese era un señor respetado y conocido, famoso, haciendo un trabajo gratis. Tenía finca él, porque era porque era un emprendedor, un tipo trabajador, porque era un tipo trabajador, eh, y un hombre de su casa también, porque él era un tipo sí guapo, sí, eso sí. Pero bruto también, porque la guapería de la gente era brutalidad. Ignorancia. No, era ignorancia, ignorancia. Pero era un tipo respetado. Ahora mi abuelo no, mi abuelo mujeriego, un sinvergüenza. Yo con mi abuelo no me llevé mucho bien, porque yo después que supe lo de él. Ok, pero entonces ahí, ¿qué tan contemporáneos con los guerreros? Eh, Cuando estamos hablando de Alfonso y Rosa, ¿de una edad o él era más viejo? No, no, él era más viejo que ella, claro. No, porque él O sea, que tendría. en ese tiempo de los 17 años,
Ella tal vez era una niña o no había nacido. No, ella tendría algunos 15 años cuando él tendría algunos 20 y pico. Hola, 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 chiquitina de papá. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Pero tú sí estás linda, como me gusta ese vestido y esa cartera. ¡Wow! Pero ¿por qué tú eres tan bella? Pregunta, yo quiero saber por qué tú eres tan bella. Dime. Pero explícame por qué. ¿Eh? Yo me crié de mi mamá. Ah, te criaste de tu mamá, ¿verdad? Ay, de tu papá no. De los dos. No te pongas no te pongas en rojo con tu papá. No, Luis, pero deje que me pague la comida de alguna forma. Aunque sea con eso. ¿Y la princesa mía? Estamos grabando, papá. Ella te dice que yo estoy esperando que ella acabe, no acaba. Ah, ok. Está hablando, ¿no? De su vida. ¿Quieres escucharlo? Porque sí, que estamos haciendo un video. Luis, lávate la mano. ¿Por qué hay que grabar? No, como a ti que te grabamos Tal ya. vez sale Sí. televisión. Ve, lávate la mano. Es muerto. Un caballo, pero mira, un elefante. Mira los ojos, la trompa. Entonces, pero entonces, si lo comparamos las edades de Alfonso y Rosa, de tu abuelo y tu Sí, abuelo, sí, sí. Alfonso 17 y Rosa, No, pero que él también le embarazaría, tal vez no a los 17 años, tal vez tendría 20 y pico. no, pero yo lo que quiero saber es cómo qué tan contemporáneo yo era, No, él era mayor que ella. por mucho. Oh, pero claro, él era ¿Por mayor que cuánto? ella. Como que, No, pues yo por 10 años por lo como menos. cuando él tenía esos 17 años, era una niña, sí, ella era una niña Sí. que todavía ellos no estaban cruzados. No, los niños no, estaban no, cruzados. claro que no, claro que no. Claro que no. Él tuvo su juventud Sí, acabando con el mundo y sí. después la conocí a ella. No, tal vez no la considero. No después, porque No tanto si ella después. era una niñita Sí, en ese momento, sí. ese no fue el momento en que ellos se juntaron. Si él con 17, ella tenía 7 o 6 años. No, pero yo creo Eso que, fue después, no, entonces. yo creo que él fue, y yo creo que fue la primera que él embarazó. Muy jovencita ella. Sí, ella tendría algunos 14 años, tendría algunos 18 años, algo así. Rosa. Rosa tendría algunos, Rosa quedó embarazada. algunos 14 o 15 adolescente. años, algunos 15, 14 o 15 años. O Él fue- tendría algunos como 20 quiera. años, tendría él. Exacto, pues fue después. Él No. él quedó a cargo de la finca. Ujú. Y pasaron varios años para él. Sí, embarazar. tal vez no tanto, pero pasaría algunos 4 o 5 años, por lo menos. Sí. Entonces después tuvo más hijos, pero yo creo que mi tío Celio, que es el hijo de él, de mi abuela, y él, que es el mayor de los hijos de mi abuelo. O sea que ella fue la primera que él embarazó, o sea, que tuvo hijos con ella, sí. Sí. Mira eso, pero qué raro que pasara tanto tiempo. Porque él seguramente de los 17 años estaba acabando con el mundo. Sí, sí. Sí. Que no haya embarazado aún antes de eso. Pero yo no creo que haya habido No. protección de ningún tipo. No. O sea, que tuvo, como quien dice, fue como Rápido, tuvo ¿no? suerte. Sí, fue rápido. No, él le embarazó a ella. Ella fue la primera mujer de él. O sea, que él embarazó. Entonces, Está en 2 o 3 años, entonces, ¿no? No sé. ahora vamos a hablar de la parte guerrera. Uh-huh. Ahí es que viene entonces esos ancestros, los papás de Rosa son. Esos son. Los papás de Rosa esos son apellidos Inirio. José Inirio. José Inirio era ¿De qué parte de Higüey? de Higüey, de la Enea. La Enea y el Bejucal están a 5 kilómetros. La Enea está a 15 kilómetros de Higüey y el Bejucal a 20.
de Higüey. Por eso la gente del Bejucal a veces estaba más relacionada con el Ceibo también, porque ya el Bejucal queda más equidistante o un poquito más cerca del Ceibo. Como el Ceibo era más desarrollado que Higüey, la gente tendía a coger del Bejucal para el Ceibo en vez de para Higüey, porque Higüey era el más atrasado de esos pueblos. ¿Por qué era más desarrollado el Ceibo? Porque el Ceibo fue provincia primero, era provincia, el Ceibo tenía la provincia del Ceibo y Atomayor era un distrito del Ceibo. El Ceibo era Por la cercanía con la capital, tal vez. sí, tal vez con la capital, sí, pues, tal vez con la capital. El Ceibo, además recuérdate que el Ceibo era la tierra de Pedro Santana, que tuvo un prestigio en aquella época. Sí, no, claro, era Sí. uno de los, por un momento el atero Es- poderoso. Exactamente. O sea, el Ceibo por eso era poderoso, venía con esa ascendencia de la época de Santana. Pero el Ceibo era la provincia más en el este. De los guerreros, qué es lo más lejos que llega a tu memoria de los ancestros? No, de los guerreros. Bisabuelos. De los guerreros, no, a mi abuelo, a mi abuelo, porque O ahí tú no llegas a los bisabuelos, como al lado de la no, conocer a los bisabuelos no, porque ahí en esa zona que está Agustín Guerrero y esa gente, que eran también terratenientes, pero yo esa gente solamente por referencia lo conozco. Ahora a mi abuelo sí, yo creo que chiquito lo llegué a ver, yo lo veía chiquito. Y esos bisabuelos, ¿qué referencia tú tienes? ¿Qué hacían? ¿Qué se dedicaban? Eso era menos poderoso que Abad y eso. No, los guerreros, tú dices los guerreros. Esos bisabuelos que tú tienes referencia, los abuelos de Rosa. O no tienes ningún. No, bueno, no, nada más, no, yo nada más sé del abuelo, del papá de Rosa, que era mi bisabuelo. Ah, sí. Sí. Yo no tengo referencia los papás de Rosa, cuidado. Ay, perdón, Los papás de Rosa. está bien. Esa. No, yo de eso. Así, al nivel de Abad y la esposa. Eso tú recuerdas. No, porque eso de parte de los inirios, que son los inirios, son los abuelos de los padres de mi abuela. José Inirio era también un señor terrateniente, un hombre muy serio, muy formal. Era el papá de Rosa, de Angélica, pero la tuvo con Justa Ávila, que fueron sus primeros hijos que él tuvo. Que son tíos de Rosa. Son hermanos de Rosa. Son tíos de Rosa. O sea, José Inirio era el papá de Rosa y de Angélica. Pero era también un terrateniente, también, que tenía esos hijos. También tenía otros hijos también más jóvenes. Pero mi tía Rosa y mi tía Angélica eran los primeros hijos de ese José Inirio. Después tuvo también otra familia. Tuvo dos familias. Cosa rara, pero distinta a Rosa, distinta a la de Rosa. ¿Cómo se llama la mamá de Rosa? la mamá de Rosa se llamaba Justina Ávila. Esa yo la conocí. ¿Es la de Juan Justina? De Juan Justina, y entonces tuvo unos hijos después tuvo, no sé si fue que se casó, porque a veces la gente no se casaba tampoco, se dejaban y no se casaban, iba con otra mujer. Entonces tuvo después otros hijos con otra mujer, que yo lo conocí también algunos, casi todos. Pero Justina Ávila se quedó en Higüey y tenía una casa en Higüey, y ahí estaban mi tía Rosa, y ella era la que estaba ahí. Yo la conocí a ella, a Justina Ávila.
Rosa era más o menos ¿tú te acuerdas qué lugar era? ¿Si era la mayor? ¿O era...? Rosa era la mayor. No vamos a venir para el presente todavía, pero ¿Rosa se llama Rosa por tu abuela Rosa? ¿Eh? ¿Rosa Graciela se llama Rosa por tu abuela Rosa? Fue una coincidencia. Yo creo que fue una coincidencia. No, yo creo que eso por la, por la tía, por hermana de Por Sor Rosa. Sor Rosa. Pero mira qué coincidencia. Qué coincidencia. Sí, me imagino que tú lo pensaste de mí en ese tiempo. Yo no me recuerdo si lo pensé, pero ella era una persona, mi abuela Rosa era una santa. Una santa. Mi abuela Rosa se dejó de mi abuelo, no se casó más. Siempre fue de la iglesia. Era de las manas de María. Iba a la iglesia con una cosa roja, que sé yo qué. El sueño mayor de ella era que yo fuera sacerdote, porque yo era el hijo. Yo me fui por mi abuela a los 15 años, porque yo no me llevaba muy bien con mamá Juanita. Son cosas que yo te las cuento a ti nada más. No, y paso más para adelante. ¿Eh? Eso vamos a hablar más para adelante. Sí, más adelante. Sí. Yo te voy a ti te voy a contar toda la verdad, porque yo no hablo de eso. Entonces yo, precisamente porque no tenía esa compatibilidad con la abuela Juana, yo me fui para donde mi abuela. Y esa era una santa. Ok, pero entonces todavía, ¿cómo se da esa? Pero primero estoy descifrando como a los guerreros. Uh-huh. El lado de los guerreros es... Ay, Dios mío. Esa bella. ¿Qué tal? ¿Está saliendo? Bien. Ok, entonces, ¿tú estás bien? Sí, estoy bien, pues, estoy bien. Los inirios, ¿verdad? Uh-huh. Con Justina, tienen a Rosa y la camada. O sea, ellos A son Rosa y Angélica. Rosa y Angélica, que no se deben llevar mucho, se llevan poco. Sí, a poco, un par de años. Y después de eso es que él hace otra familia y sigue teniendo hijos por ahí. Esa otra parte de la familia es cercana contigo. Sí, porque Después fue cercano. después, ¿Cómo ustedes se veían? después sí, después sí, y buenas relaciones también. Después se casó, no sé si fue que se casó, porque en esa época, como te digo, la gente Tenían sí, otra sí. casa. Entonces se mudó con Juana, que es entonces la mamá de los hermanos de mi papá de padre, que son mi tío Duque, mi tío, Papá de padre. ¿eh? La hermana, ellos son los hermanos de... O sea, Ellos son hermanos de de padre padre de Rosa y Angélica. Angélica. Sí, Exacto. Son tus sí, tíos sí. por el lado de De mi tu abuelo, sí. Exacto. Que son más jóvenes que mi abuelo, ¿no? Mi abuela mi abuela Rosa y No, no Angélica. eran tu tío abuelo. No, Porque ellos son hermanos de Rosa ellos son tío por parte. él se casó con otro, Uh-huh. con otra, tuvo hijos. Sí. Esos que tuvo tu abuelo, esos hijos de Son tíos segundos, esos sí. son tíos. Tío segundo. No, pero espérate. Rosa y su hermana Angélica. y Angélica Sí. son hijas de tu bisabuelo. Son hijas de mi abuelo De y tu de bisabuelo. Justina Ávila. Justina. Entonces, él es que se va y ella tiene más hijos. Más hijos. Esos otros hijos no son tíos tuyos, son tío abuelo tuyos. Tío. Ellos no eran hermanos de Chela. Chela no ha nacido todavía. Abuela Chela no ha nacido. Están Rosa y Agustina. Sí. Y ellas dos tienen
hermanos de padre. Sí, Esos en ese momento que tú todavía no estás en el escenario ahí, ellos después van a ser tío abuelo tú. exacto. Sí, tío abuelo, exacto. A Sí, eso, porque son hermanos de mi abuela. a eso tú lo llegaste a ver. Eso tú lo llegaste a ver. Sí, sí, eso sí, todo. Pues tú lo viste viejito a ellos, A mi abuelo. a tus tíos abuelos. Tío Sí, abuelo. sí, sí, pero sí, claro, y a mi abuelo mismo, yo lo vi, porque él se iba a pasar temporada en mi casa ya, güey, porque él vivía entonces después de No, pero viejo. espérate, no es tu abuelo. Tú viste a tu bisabuelo entonces. ¿Tú viste al papá de Rosa? No, mi bisabuelo yo no lo vi, Ah, pues no es a ese. a mi abuelo fue que yo vi, Alfonso. Alfonso. No, porque estamos en el lado de los guerreros. Todavía yo no he juntado a Rosa con Alfonso. Ok, Yo estoy con Rosa y Agustina y su papá, Justina. Justino, Ujú. y su papá, Sí, y los hijos que él tuvo fuera. Entonces, a ese señor tú no lo son conociste. tío abuelos, sí. Al papá de Rosa tú no lo conociste. Él tú no lo llegaste a ver. Al papá Al de, papá de Rosa, que era tu bisabuelo, tú no de lo llegaste a ver. A tu bisabuelo. sí, José Inirio, se ¿Tú lo le, llegaste a ver? yo llego a ver, Al papá de Rosa. sí, Wow. yo lo llegué a ver. Yo estaba como de algunos 7 u 8 años, me recuerdo, porque el papá de José Inirio era también un empresario agrícola, era un señor reconocido allá, de los Inirio, el más rico, también tenía, El papá de José Niño. no, el papá de Rosa, que era José Inirio. José Niño. Él era también Ese fue yo conocí a José Inirio. Yo estaba pequeño, cuando él murió, yo estaba pequeño, tendría unos murió 7 u 8 años, Murió murió viejo, viejo. Yo recuerdo que fui al campo y oía a la gente roncando y yo pensaba que eran puercos que estaban tú roncando. chiquito, Yo te sí, llamó la atención eso. sí me llamó la atención, porque 7 u 8 años tendría yo. Yo quiero ir al baño un segundito, papi. Vamos a la pausa. Dame una pausa ahí. Entonces, y se habrán conocido ese Abad y el José, papá de Rosa. y José Inirio, José Niño. eh, ¿Conocían seguro? yo no sé si conocían, porque quedaban cerca, era un territorio cercano, seguro se conocieron, pero yo no sé, no tengo constancia de eso, no, pero ¿Qué año fue? ellos no estaban muy lejos, además eran también gente que eran de los propietarios de la época, Pero tal vez por eso se conocían. sí, lo más probable, Por ser atero, ser sí, 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 seguro que sí, Pues a mí me llama la atención cómo esa gente, tal vez en ese momento, eh, no tenían cómo imaginarse que sus hijos se iban a mezclar. no, claro que no, En ese momento, o sea, así como que ahora, qué yo, como no, que iba a haber un linaje para sí, abajo que, claro, claro, claro. como así como lo aleatorio que es la Porque cosa. fíjate, esa gente eran todos formales. El que era sinvergüenza era mi abuelo Alfonso. Yo nunca, mire, yo desde muchacho, Ok, pues entonces, a ver, Alfonso viene a conocer a Rosa, ¿verdad? Tú sabes cómo se conocieron. Tú sabes esa historia. mi abuela Rosa era una mujer india muy graciosa. Ella era Creo que india. una vez tú me enseñaste una foto de ella. Sí, yo tengo una foto de ella. Pero no Pero sé, ya mayor, pero ya ¿verdad? estaba mayor y no sé, en la foto que yo tengo, yo te enseñé, no, no se ve bien como ella. Ella era una india, una morena. No era morena, porque ella era de un color. Ella era como un poquito más oscura que Wilma, tal vez. Pero No puede ser, tiene que ser más
morena. Más morena, sí, más morena que Wilma. Blanca, déjame ver, tiene que ser. No, no como Wilma, no. Yo no quiero, yo te quiero decir que es más oscura que Wilma, no como Wilma, no. Pero como te digo, te voy a decir te voy a decir como quién. No hubo sobrinos que salieran a ella. Ni hijo. No, mi papá. Salió a ella. Pero entonces, tía Olga, tal vez. Tía Olga. Tía Olga. Ese era el perfil de ella. Ese era el color de ella. Era una morena linda. Mi abuela era linda. Y una santa. Una santa. ¿Y tú sabes esa historia? De ellos, o sea, fue algo así, él fue a la casa. No, porque él era un picaflor. Él tuvo, pero tuvo hijos con ella y con la hermana, con las dos. Él tuvo hijos con Justina. Con Angélica. ¿Quién es Justina? Rosa era hermana de Angélica. ¿Pero por qué ella es Justina? No, Justina era una mujer, sí, de Justina era hija de Alfonso. Hay una Justina que era, Yo siento que yo la estoy mencionando como que ahorita la dije. no, pero no te mencioné Justina, No, no. está bien. No, Pero espérate. hay una Justina que era familia, no sé cuál si era de, Pero él tuvo con, hijos con Angélica. con las dos hermanas. ¿Qué? Él Pero yo no sabía eso. era un abusador, él era un Pero tipo Angélica era más pequeña. más pequeño. Pero después entonces fue eso. Sí, después de Rosa tuvo. Pero pasaron años y Ujú, también se juntó sí. con ella. Ok, pero antes de eso, la forma en que él le llega a Rosa, ¿cómo fue? ¿Fue informal o él No, tuvo amores? no, en esa Se época metió a era la que, casa. no, en esa época tú Porque sabes, como ella siendo así como tan recatada y todo lo demás, y cómo él llega, cómo se no, lo que mete ahí. pasa es que en esa época la gente no se casaba, se la llevaba. Ella cayó, Cayó, ella se enamoró de él. se enamoró de él, no, porque él era un tipo, él era un galán, él era un tipo buen mozo, blanco con los ojos azules, era un galán, él, no era un galán. Pero tú ahorita me dijiste que él como que no salió así como a la mamá, ¿Quién? Alfonso, que él salió como más moreno. No, Alfonso, el que salió como a la mamá fue Hipólito. Pero entonces que tú dices como que era con los ojos azules y cosas. Alfonso, Entonces era como un indio no, con blanco. ojos azules. No, él era blanco con los ojos azules. Blanco. Pues él salió parecido a la mamá. A la mamá, a la Ah, mamá. pues no fue nada más el chiquito, también él. Alfonso, Ujú. que tú me dijiste que había salido más parecido a Abad. No. Y a Hipólito, que también. Hipólito, el Ok, segundo fue que yo se entendí mal parece más a entonces. Abad. Yo entendí Hipólito, mal. sí, Hipólito que se parece a Abad, pero el que se parece a su mamá, a Leona Sánchez, Son Alfonso es y el chiquito. Alfonso, y hay otro, El chiquito porque tú me dijiste sí, que también se que me parecía a olvidé la el mamá. nombre, sí. Pero entonces, tú no te vas a acordar de ese ahora. No, entonces Después tú lo porque crees. porque son cuatro. Era Alfonso, Hipólito, que se parece. Alfonso se parecía a. Alfonso se parecía a su mamá, Hipólito a su papá. El tercero es, el que yo no me recuerdo, que se parecía a su mamá también. Pero entonces, el tipo era un galán. Era un galán y un abusador. Andaba con dinero, Con con qué, 17 años, rico, y con ganas de joder. de joder. Porque era rico haciendo desorden. O sea, Mm, no era. Un abusador es lo que era. Y él también era peleón. No, guapo. No, guapo.
Pues se buscó muchos problemas, seguro. Muchos problemas. Porque si esa combinación de guapo con mujeriego da pleito con todo. Pero mira, él tuvo un pleito con un primo de mi abuelita Rosa. Ah, ok. Se llama Manuelcito, le decía, Manuelcito. Que no sé qué pasó, un becerro se pasó, porque eran terratenientes, ¿no? Se pasó, qué sé yo qué, cuándo, no sé, que estaba en un potrero, que no se lo robó, qué sé yo qué. Y Manuelcito como que, él entendió que le dijo como que estaban en la finca de él y que se lo había cogido. Entendió mi abuelo Alfonso. Y entonces, nada, se fueron de discusión y se fajaron los machetes. Ya, Cada uno sacó por su machete, desenvainó su machete. Ahí no hubo, Se picotearon ahí. pero no hubo muerto. No, pero él le cortó un brazo a Manuelcito, a mi abuelo. Y mi abuelo, el Manuelcito le dio unos machetazos también. Pero, Ya, pues por ahí salieron ensangrentados. no, se picaron los dos, se picaron. Salieron muy guasuales. Porque eran gente, Pero no se lo llevó a Puerto Entero, Rosa. sí, a mi abuelo sí. Al primo. Sí, Al primo de Rosa. sí, Perdió un brazo. sí. Le cortó un brazo por ahí. Yo lo llegué a conocer, Manuelcito. Lo dejó manco, le quitó una mano. Una mano, sí. Mierda. Porque era gente bruta, papi. Pero eso es, papi, pero eso es una sociedad Salvaje, feudal. Porque que eso es algo ¿cómo sobrevivió el mocharle un brazo? Pues había que llevarlo al hospital huyendo. Papi, eso yo te lo digo a ti. A mí me da vergüenza de mencionar eso de sus antecedentes. No, porque eso no, papi, eso es la historia de la familia. Era gente tan bruta. Porque mira, si él era abusador, también era abusador Hipólito, también vivía peleando, eran famosos por lo guapos que eran, que decían que era guapo. ¿Tú sabes cómo murió Hipólito? Que a Hipólito, yo estaba ya grandecito cuando murió. Cuando eso pasó. Hipólito, había un hombre que tenía su mujer. Hipólito, cuando iba allá, pues ya la mujer sacaba al hombre de la casa, lo sacaba. El hombre se iba porque ese era. ¿Tú viste eso? No, eso lo oí yo mencionar, ¿no? Esa historia la supe yo. Se acaba la Eso mujer. era antes de tu tiempo. Eso era antes de tu ¿estás vivo? No, yo estaba vivo ya. Yo sabía. Pero tú estabas muy chiquito. Yo estaba Tú no chiquito. veías- Yo estaba tú como no veías esa tener unos 10 años. Unos 10 años tendría yo. Entonces, el hombre, cuando él llegaba, el hombre salía. Pero entonces, en un momento que él está con una mujer, el hombre volvió. Y entonces, tú sabes que las casas anteriormente eran de palma. Eran de palma. Entonces, a veces tú podías meter un cuchillo o un machete por una endija. Y entonces, él parece que el hombre que sabía dónde está su cama, sabía que ese hombre estaba ahí, Hipólito, con su mujer, llegó y metió un machete largo así y lo puyó, lo quiso matar por ahí, por la endija. Entonces, lo iba a apoyar, pero no lo mató. Pero Hipólito, que era un hombre de sangre, inmediatamente saltó, cogió el machete, salió por una ventana. Un hombre ágil también, murió joven. Tendría algunos 35 años, por ahí, o 40 años. Entonces, él abrió la puerta, salió con el machete, pero entonces el hombre, que ya lo conocía, el hombre que era, se mandó corriendo. Pero entonces cuando él salió, el hombre, con el machete que lo había apoyado, entonces ya cuando se iba, ya le tiró hacia, cuando ya se iba a correr, le tiró con el machete, y entonces le dio ahí en la frente. Y ahí cegó a Hipólito. Y cuando él vio que estaba, pues le dio otro machetazo y ahí lo mató. Así murió, así murió Hipólito Herrera, que era famoso en el en la región por lo desorden y lo guapo que era.
suicida, loco, lo mató. Yo, cuando él murió, ya tenía como 10 años, algo así. Yo fui al sitio, lo llevaron a Higüey, está picoteado. Entonces, ¿Y cuál habrá sido la estocada fatal? no, Porque bueno, después, entonces, cuando él le llegó, no, entonces lo picoteó, no, porque ya cuando él lo cegó ahí, parece que le tumbó el machete, ahí lo picoteó, porque lo cegó, porque le dio ahí, porque tuvo la suerte para él que le dio ahí. Si le dan otro sitio, él corrió y así corriendo que, así. corriendo, cuando ya se iba así, cuando lo vio en el suelo, se devolvió, y ahí lo picoteó. Y entonces yo recuerdo que a él lo llevaron allá a una clínica en Higüey, y un muchacho curioso, yo fui a ver, mi padrino bienvenido Julián, que era el juez de paz. En esa época el güey era común, no era provincia. El juez de paz era el tribunal superior. Mi padrino, era el juez. Y entonces yo recuerdo que cuando ya él estaba atendido, ¿Qué padre? ¿Quién es? bienvenido Julián, Pero, ¿por qué padre, ese padrino tuyo? ¿Por qué? que bautizó Lo buscó tu mi papá. papá. Sí, porque más adelante yo te voy a contar, mi papá No, era. no, exacto. Sí, sí. Pero él no es familia sanguínea. Ese es padrino. No, es Ok, una persona conocida. claro. Entonces él era el juez de paz. Y entonces cuando fueron a verificar, entonces yo recuerdo que él estaba, yo muchacho, porque yo era travieso, papi, la cosa, bueno, ahora va a salir todo, ahora va a salir todo. Yo me metí por ahí, entre la gente grande, papi, tendría algunos 10 años yo, o algo así. Me metí así, qué sé yo qué, y a través de la gente, así, vi así, cuando le puso la mano así, le trataba de unir la sangre, pero no pegaba porque ya no tenía sangre. ¿Y que tú en la cara tú estabas? Ay, no, era aquí que le estaban saltando La cosa, la la herida que herida le dio, el estaba ahí. machetazo que le dio ahí. Y tú le hiciste así. No, yo no. Mi padrino bienvenido Ah, Julián ya. le hizo así. Yo estaba cerca, así de aquí a ti. Y el muchacho al fin se metió aquí. Y él así. Entonces me dijo, no. Y ahí murió. Y yo fui a ver eso. Tú lo viste vivo Yo ahí, vi. agonizando. No, ya muriendo. Sí, ya estaba muerto ya prácticamente. Estaba muerto ya prácticamente. Yo me imagino el gentío ahí, Ah, no, lleno no, de no. gente. No, Eso que ahí. mataron a Hipólito Herrera. Era famoso allá, no en Higüey, no en el Y ese este. hombre se tiene que haber escondido varios días, el hombre ese. Ah, sí, el señor, pero ese era un hombre infeliz, un hombre bueno. Sí. Y esa mujer que era violada, porque o ella Papi, estaba con él. no, lo que pasa es que, Era oye, como someterse a la fuerza, ¿verdad? no, sí, no, que también era gente ignorante, semisalvaje, papi, la gente no tenía, es que esa era una época, ya yo viví esa época, esa es una época que la gente no sabía nada de nada, nada de nada, ignorante. Y yo recuerdo que mi padrino Julián dijo, bueno, murió un hombre, era una leyenda, Dejó hijo. sí, dejó hijo. Pero eso, yo casi no lo conozco a ellos, esa es una familia, yo vivo en Higüey. Esa familia es No, esa, más lejana. sí, yo no lo conozco a ellos, los hijos de mi tío Hipólito, yo no lo conocí, yo no lo conozco, no, ellos vivieron siempre en Higüey, en el campo, y son gente, No se relacionaron mucho no, después con el no, tiempo de no, Che y porque, la gente. no. ¿Y tú recuerdas si hubo retaliación de parte de Alfonso y el otro hermano? No, en ese caso no, pero sí hubo retaliación una vez con los Herrera, porque los Herrera son familias, son ligados a los Sánchez, en esa zona, un apellido Sánchez. Había un señor que se llama Martín Sánchez, que eran familia llegados de los Herrera. No sé si eran primos,
había un parentesco, creo que eran primos. De esos viejos, no, se me lo contaron, ¿no? Eso era antes de yo nacer, ¿no? Entonces, Martín Sánchez era un señor del campo que también era propietario de tierra y cosas. Entonces, un señor apellido Pion, de Higüey también, eh, lo mató, tuvo como un pleito, una cosa así, lo mató. Tú sabes que las cocinas anteriormente en el campo tenían como unas rejas para que el humo se escapara, ¿no? Entonces él estaba cerca de la cocina, Martín Sánchez estaba cerca de la cocina, algo así, o en la cocina, y él metió, era como un arcabuz, habían como uno, le decían arcabuz, eran como una rifle, no era un rifle moderno, sino era como era una Sí, rifle, que tiran sí, como una ráfaga de sí, pólvora. sí, de pólvora, así está. Entonces él lo mató a Martín Sánchez, que era primo hermano de los Herrera, de Alfonso Herrera. Y Alfonso Herrera, que como te digo, Lo mató porque tenía un lío por ahí. sí, tuvieron un lío y entonces él lo acechó. Porque lo que pasa es que esa gente, eso Sánchez y los Herrera eran gente que guapo, no bruto. Entonces él lo mató. Entonces Alfonso Herrera, que se hizo un líder en las dos familias, porque heredaba un capital así, entonces jovencito y con ese brillo, y ya tú sabes. Lo Entonces, buscaban para todo. no era el La jefe, familia. era el coordinador, ¿no? Alfonso Herrera, porque tenía recursos también y había que hacer lo que sea y él lo resolvía. Entonces, a, al peón le metieron 30 años de cárcel, porque en esa era metían cárcel a la gente. Y yo no sé si llegó a cumplir los 30 años, pero el caso fue que lo soltaron. Cuando mi abuelo Alfonso se dio cuenta que lo soltaron, reunió a la familia y dijo, tenemos que vengar al primo, tenemos que vengar al primo. El peón se había ido por el lado de Nisibón, por ahí, del lado allá de Higüey, que eso era, porque ahora está Pacana y Punta Cana, eso eran sabana, monte, eran. Y entonces, mi abuelo Alfonso, era como el jefe de la familia. Ese se hizo el jefe de las dos familias, era, ya sabes, porque era un tipo buen mozo y rico y jovencito. Se hizo un líder ahí, entonces coordinó, se buscó unos primos, una cosa, y él fue también. Y el hombre peón, el hombre peón andaba siempre, porque le habían dicho, cuídate, le habían dicho, cuídate, porque esa gente de familia de Martín Sánchez Te andan buscando. se van a vengar. Cuídate. Entonces el peón andaba corriendo siempre a caballo, andaba rápido. Entonces le dijeron eso, que siempre andaba como un caballo de brío y corriendo. ¿Sabes qué hicieron? Le inventar, supieron dónde era a pasar y le pusieron un tronco, le metieron un tronco ahí que el caballo no lo podía brincar. O sea, un tronco ancho, o sea, que el caballo no podía brincarlo. Y lo operaron ahí, Y lo mataron. lo mataron. A palo, machetazo. A machetazo, qué sé yo, a cuchillada. Esos eran salvajes, papi. Eran salvajes esa gente. Alfonso Herrera es un terror. Y Abad Herrera, su papá, también antes de él. Entonces mi abuelita Rosa era de un hombre más Lo que pacífico. pasa es que Abad tenía la valentía y el coraje, pero no No, era tecato. no. Abad era un hombre de trabajo. El que era malo era mi abuelo. ¿Y allí de dónde habrá venido esa personalidad de él? Hombre,
Él habrá tenido una niñez difícil, ¿no? No, que él se vio con dinero, jovencito, sin experiencia. Tenía creo que 17 años, algo así. Sí, porque su papá tenía propiedades. Sí. Y entonces con Rosa la historia fue una muchacha más Tiene una muchacha más. y la embarazó, Le pegó 2 hijos. sin Le casarse, pegó, le sin, pegó, le pegó o 2 hijos. sí la sacó y se la Le llevó. pegó 2 hijos y a su hermana Angélica. ¿Y cómo pasó eso después con Angélica? ¿Fue estando con Rosa? Sí, no, déjame ver. Sí, a ver. Sí, tanto con ella. Vivió con las dos. Y Vuela, ¿te llegó a hablar de eso? ¿O esa historia tú la sabes porque Vuela te la No, contó? yo la sé la historia. Yo sé la historia. Tú no recuerdas, si Vuela recordaba eso como con un rencor. No, mi abuela era una santa. O sea No, que Vuela Chela, sí, te recordaba eso así como, coño, mi tía traicionó a mi mamá. eh, Eso porque al fin y al cabo la traicionó la hermana también. a tu tía Angélica, tú dices. Ajá. No, porque era gente ignorante, papi. Eso era gente que no tenía un concepto de No familia. fue así de que No, no. primero eran analfabetos. Porque no, o sea, esa gente eran analfabetos todos. Mi abuelo Alfonso no sabía escribir ni leer tampoco. Eran analfabetos. Era semisalvaje Salvaje, también. Ella quedó semisalvaje, embarazada y pues, se pegó mucho. Se pegó semisalvaje. de paso también. No, y lo que Estaba muy privaban, cerca. sí, lo que privaban eran guapos y esas cosas. Y esa era una época así, que era así. Se acabó la batería. No, todavía le queda, pero lo que entonces, lo que es como hogar, no hicieron un hogar. Alfonso y No, Rosa. no, no, Ahí no ni con hubo Angélica una vida, tampoco. no una No, 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 familia. no, Con Gualachela no se crió un hogar que su papá y que su la rosa, mamá que la fueron. rosa. No, Gualachela. No, Cuando nace de. Ah, no, porque está hablando de la rosa. Ajá. No, no tuvieron, le pegan sus hijos en su casa, cada una de ellas. Era un abusador él. Espérate, porque estoy confundido ahora. ¿De quién es hijo Adela? Adela. Ajá. No, pero de la otra familia, papi. Adela, recuérdate que es de la familia Ah, de los Herrera, son otros Herrera. No, hombre, yo estoy confundido. Ya, que Rosa es la mamá de Kilo. Rosa es Inirio, la mamá de Kilo. Ya. Kilo es Aquiles Herrera Inirio. Estoy confundido. Ya. Eh, Por eso fue que yo no, la pregunta de Chela ahorita no iba, que cómo ella se sentía es de con Angélica, es de no, no. Angélica. La pregunta hubiera sido por Kilo, o sea, cómo se sentía con Angélica, ya. Alfonso y Rosa son los que entonces tienen abuelo, Alfonso, abuelo Kilo y sus hermanos. exactamente, esos son los abuelos. Pues entonces esa familia fue la que no existió. No, Ellos no, no, ellos, no formaron familia, no. Rosa y Alfonso no formaron familia, tuvieron esos hijos así en su casa. él iba, venía y Sí, sí, tenía sí. hijos ahí, tenía una mujer en una casa que se Sí, llama Rosa con sus exactamente, hijos. exactamente, Él seguía picando flor por ahí exactamente, y la imagen de ese papá exactamente. era No, un hombre ausente que ausente. llegaba un día. No, Rosa quiero a sus hijos, a ver, bueno, mi tío, por ejemplo, Celio, trabajó mucho con su abuelo, con su papá, en la finca, pero mi papá, desde los jovencitos, algunos 15
16 años, se fue para el pueblo de Higüey y aprendió a sastre y cosas. Está bien. Bueno, Eh, entonces, eh, esa parte entonces la vamos. sí.